Seguimos entonces hoy con el segundo sermón sobre el pasaje de Mateo 14, de los versículos 1 al 12. Estamos viendo esta historia, ya estuvimos leyéndola la semana pasada, y recapitulando nada más lo que vimos por aquel tiempo. Herodes, el tetrarca, dice el versículo 1, oyó la fama de Jesús. Estuvimos hablando de que, pues, obviamente esto se está contando pues después que Herodes había mandado a cortarle la cabeza a Juan. Por eso dice el versículo 2, y dijo a sus sirvientes, Juan el Bautista, él ha resucitado entre los muertos, y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Y entonces luego Mateo procede a explicar por qué Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Hasta ahí estuvimos viendo la semana pasada. Hoy vamos a ver el segundo punto del sermón, que he titulado, ¿se acuerdan el título? Cuando la verdad incomoda, es el título. Y el primer punto, la verdad de Dios confronta el pecado. La verdad incomoda porque confronta el pecado. Pero la verdad incomoda también, como he llamado este segundo punto, por esta razón. La verdad incomoda porque los corazones que aman el pecado siempre resistirán la verdad. Y por eso incomoda. Homilíticamente, por si mi querido hermano Rafa me ve siempre, y maestro Rafa me ve, yo sé, he faltado un título de un punto tan largo. Créanme que traté de resumirlo, sin embargo, no expresaba la idea que quiero expresar en este punto segundo. Los corazones que aman el pecado siempre resistirán la verdad. Y eso es lo que nos muestra el versículo 5. Leamos el versículo 5. Dice, y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo. Ahora, ¿por qué quería matarlo? Porque le incomodaba que lo confrontara. ¿Pero por qué le incomodaba que lo confrontara? Porque quería seguir en su pecado. Ahora, ¿sabía Herodes que Juan decía la verdad y que lo que Dios odiaba lo estaba expresando por medio de Juan? Exactamente, dice, porque consideraban a Juan como un profeta. Ahora, quiero que me acompañes al Evangelio de Marcos. Porque miren lo que nos dijo Mateo. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. Y sabemos que cuando consideraban a Juan como un profeta, o sea, es un profeta que viene de Dios. O sea, le consideraban y le reconocían su poder de parte de Dios, confirmado por señales y prodigios como profeta de Dios. O sea, que Herodes no tenía en duda que Juan fuera un profeta de Dios. Ahora, pero Marcos nos da otros detalles muy interesantes. Leamos el capítulo 6 de Marcos, versículo 17. ¿Lo tienen conmigo ya? Dice, porque Herodes mismo había enviado a prender, a atar, ¿no?, a Juan, y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes había casado con ella. Ojo, dice el 18, porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. 19, y Herodías le tenía, esto es clave, le tenía rencor y deseaba matarlo. Ojo, noten, Mateo nos dice que Herodes quería matar a Juan. Y también dice que Herodes sabía que el pueblo lo reconocía como profeta. Y vemos que Mateo dice también que era causa de Herodías. Y luego Marcos nos dice que Herodías le tenía rencor. Caballeros, ya de salida en este punto, pónganse pilas. ¿Saben por qué? Porque vemos ahí que el rencor que había no era directamente de Herodes a Juan, sino de su mujer. Y no estoy echando la culpa a la mujer, porque aquí la culpa es del hombre que se deja sugestionar por el pecado de su mujer. Noten lo que dice ahí. Y deseaba matarlo. ¿Pero qué pasó?
¿Qué dice el texto? Pero no podía. Pero no podía, claro, no tiene la autoridad, pero ¿quién sí? Herodes, el marido. Y miren lo que dice el 20, hermano, lo que no nos dice Mateo y nos dice Marcos. Alguien que me lea el 20, por favor. Porque Herodes tenía a Juan sabiendo que era varón justo y santo, Y guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Ya que lo tenía presente. y lo quería. Y le gustaba escucharlo. Y lo mantenía protegido, a salvo. Esto es raro, ¿verdad? Lo que, o sea, hecho, como alguien diría que, bueno, no me protejas tanto. Dice que sabía que era un hombre justo. ¿Usted se acuerda de lo que significaba eso en el Antiguo Testamento? Aquí no estamos hablando de justificación para salvación, sino un hombre apegado al mandato de Dios, un hombre íntegro. Herodes sabía que no había nada que señalarle a Juan. ¿Estamos? Ahora no solamente dice que es justo, sino que dice que era. Dios mío. Ahora dice aquí en mi Biblia que quedaba muy perplejo. Este pues se quedaba como pasmado. Me dice, es que la verdad que me está diciendo la verdad. O sea, en otras palabras, noten cómo se llama este punto. Los corazones que aman el pecado siempre resistirán la verdad. Herodes sabía quién era Juan. El pueblo sabía quién era Juan. Herodías sabía quién era Juan. Pero cuando la gente ama el pecado, escuchen esto, hermano, que esto es tremendo. Cuando la gente ama el pecado, su amor al pecado, que sabiendo que está mal, aún así lo llegan a poner por encima de todo, que llegan a hacer cosas atroces y vergonzosas, aún sabiendo que son del lado de la verdad, que están del lado de la verdad de Dios, y que quien te está diciendo las cosas te lo está diciendo por amor. Tú amas tu pecado más que amar a la persona que te está amando de verdad, cuando el pecado solo quiere destruirte. ¿Te das cuenta? O sea, todos sabemos que el pecado quiere destruirte, ¿no, hermanos? Iglesia amada. Sin embargo, muchas veces tú amas al pecado más que a tu hermano que te ama y que te quiere sacar de tu pecado. Si yo les pongo a hacer un análisis lógico, esto tendría sentido. Que tú ames más el pecado sabiendo que te quiere destruir, en lugar de amar a la persona que te quiere quitar tu pecado, que te redarguye de tu pecado, que te quiere sacar de la esclavitud por el Espíritu Santo, usándote como herramienta de su pecado. O sea, te enojas con la persona que está mostrando amor, pero no te enojas con tu pecado que te está causando destrucción. O sea, estamos entendiendo, por eso los corazones que aman la verdad, que aman su pecado, siempre resistirán la verdad. Porque el pecado va a ser más gustoso, sabiendo, todos somos conscientes que nos destruye. Pero siempre lo abrazaremos más que al hermano que te está redarguyendo. De hecho, te enojas con el hermano que te redarguye. Te enojas contra ese hermano. O sea, cuán incoherentes somos. Ahora, ojo, esto lo está haciendo Herodes, que era un edomita. Ni siquiera era un israelita. O sea, un edomita, está bien, lo está haciendo, pero tú eres supuestamente el Israel de Dios. O sea, tú eres un descendiente por la fe de Abraham, también de Abraham. Nosotros no debemos actuar de esa manera. La verdad de Dios debemos abrazarla, recibirla, atesorarla y desechar el pecado. Pero claro, obviamente Herodes está haciendo un tipo de lo que luego Israel y luego nosotros muchas veces hemos sido. Mira, lo que Herodes hace con Juan anticipa lo que Israel hará más adelante con Jesús. El rechazo del precursor, o sea, de Juan, anuncia el rechazo del Mesías. Porque los que crucificaron a Jesús era porque no aguantaron la verdad que Jesús decía. Y Juan dijo la verdad y lo mataron.
Jesús es la verdad y lo mataron. Así que, hermano, también consuelo a aquellos que hablan la verdad y corrigen y son rechazados, porque a la verdad misma la crucificaron en la cruz. El mundo puede tolerar cierta religión mientras ésta no confronte el pecado ni exige arrepentimiento. Justo lo que dije antes que grabáramos sobre el discipulado. Esto es lo que vemos en muchas iglesias hoy. El mundo puede tolerar cierta religión mientras ésta no confronte el pecado ni exige arrepentimiento. Ustedes están viendo que la iglesia católica no está teniendo mucho lío en el mundo. Ellos no están teniendo problemas. Ellos están cool. El nuevo papa se ha abierto, el antiguo papa se había abierto a los homosexuales, eso menos problemas le trajo. El otro está un poquito más coherente, pero está con mucho cuidado. Muchos metodistas hoy han sacrificado la verdad, muchos anglicanos han sacrificado la verdad, muchos bautistas hoy han sacrificado la verdad, y el mundo los está tolerando. Pero cuando el mundo empieza a tolerarlos, inclusive a alabarlos, es muy peligroso, porque no podemos estar siendo alabados por el bando que crucificó a Jesús y pretender que estamos bien. Y esto no se trata de buscar que nos odien, esto se trata de que decir la verdad de Dios hará que nos odien. Así que el mundo por eso puede tolerar cierta religión. Si esta no confronta el pecado ni exige arrepentimiento, esto no hay problema. Pero cuando sí lo hace, hermanos, la reacción natural del corazón humano es resistirla y tratar de silenciarla. Cuando la religión confronta y demanda arrepentimiento, la reacción natural del corazón humano es resistirla y silenciarla. Y eso nos enseña este pasaje, hermanos. Vemos cómo Herodes puede tener esos sentimientos encontrados, amar, respetar, gustarle, escuchar a Juan. Sin embargo, pues, influenciado por su mujer y también por él mismo, ya ahorita les vamos a ver un poquito de Herodes. Por él, entonces, también entonces termina haciendo cosas aberrantes con tal de no arrepentirse. Continúa el texto Mateo, vamos a Mateo de nuevo, y dice, versículo 6, pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, o sea, imagínense, la hija de su esposa, presten atención, la hija de su esposa, ¿ya? Danzó ante ellos y agradó a Herodes. Y esa danza, hermanos, es una danza que no es, usted sabe, es una danza, de hecho muchos dicen que esa es la danza de los 7 velos, le llaman. Y 7 velos que va quitándose uno cada vuelta. Así que imagínense. ¿Cuántos años tenía esta chica que Fabio Josefo le llama y en otros escritos le llaman Salomé? De hecho hay una obra clásica que se llama Salomé y en la música hay un acorde que se llama Salomé, eso para los músicos, para que sepan. El acorde de Salomé. En mi página Pablo Slender Tips aparece, puede buscarlo. No, pero sí es verdad, sí aparece ahí, vayan a buscar que acordes con personalidad. A los que son músicos, pues si hay músicos ahí para que aprendan también, aprendan espiritualidad y música, aquí es una locura. Y si vinieran acá aprenden más, pero también te vamos a regañar bastante. ¿Ya ves? Salomé tenía entre 14 y 16 años. Santo. Y Herodes la vio y dice que le agradó, y le agradó, la deseó. Miren lo dañada que estaba su madre, la esposa del que mandó a su hija a bailarle los 7 velos. Qué locura, hermano. Ahora, si nosotros le damos rienda suelta al pecado, hacemos esas cosas y más. Así que no nos escandalicemos. ¡Ay, santo Dios! Claro, a mí me lo digo con mucha razón. Pero nosotros somos así mismos. Así somos todos nosotros. Si damos rienda suelta al pecado, somos así y peores. Pero esa es la reacción que provoca, obviamente, cuando nosotros vemos eso. Bueno, no llegó ahí todavía.
Pero noten esto, le agradó a Herodes. Herodes desea a la hija de su mujer. Y la hija de su mujer sabía que su hija podía seducir a Herodes. Y por eso, ya que Herodías odiaba a Juan y le tenía rencor y quería matarlo, entonces se idea de este plan macabro para ir a seducir a Herodes, cosa de que Herodes, ante su concupiscencia, pudiera hacer un pacto del cual por sus complejos no podría luego retractarse. Entonces sale Salomé en acción, vuelve a los hombres locos, había bebidas, había mucha bebida, era su fiesta de cumpleaños. De hecho, por eso muchas religiones no celebran el cumpleaños, porque dice, el único cumpleaños en la Biblia que se menciona es el de Herodes, y miren cómo quedó eso. Santo Dios. Ay, Señor. No sabía que ahí había una regla de cómo celebrar el cumpleaños, pero bueno. Separación entre descriptivo y prescriptivo. Entonces, si se reconocía públicamente que esa unión era ilegal, que era lo que Juan quería al denunciar cada rato, recuerden que la vez pasada estuve analizando el verbo griego y era que se la pasaba diciéndole, entonces el estatus de ella se vería afectado, se iba a desmoronar. ¿Qué clase de mujer es esta? También, obviamente, como hemos visto en las películas de la antigüedad, sus hijos estaban en problemas. Porque obviamente al ser destituida, al ser avergonzada, sus hijos iban a estar cargando todo este problema también de su madre. Así que Herodías, como dije, planeó esto conociendo el carácter de su marido. Herodes era un hombre orgulloso, necesitaba aprobación, era un hombre inseguro, era un hombre acomplejado, y esto nos sirve también que hasta los más grandes no están exentos a complejos, a problemas, a inseguridades. Uno dice, con todo lo que tenía Herodes, bueno, es que la inseguridad no viene de lo que tú tienes, sino de lo que tú crees que eres o lo que te sientes que eres. Y aquí, caballeros, tienen que prestar mucha atención a eso. Mucha atención a eso. Porque cuando un hombre es inseguro, necesita aprobación, va a ceder ante el pecado. Y va a ser ante el pecado hasta público, va a ser bajo la presión de grupo. Y qué cosa, ¿no? Que este hombre es el cabeza de su hogar. ¿Me está entendiendo? O sea, como un hombre que cede ante esa presión, que es inseguro y que necesita aprobación y que siempre cae en los juegos de los amigos, ¿cómo ese hombre puede ser un buen sacerdote de su hogar? Por eso hacemos énfasis aquí en La Roca, en la masculinidad bíblica. Pues sí, a Herodías le salió la pieza de manipulación excelente, la hija. Herodes, con todo lo que tenía, quedó deslumbrado. Y imagínate cuántas veces la tenía que haber visto. Por ese día quedó como si nunca había visto eso. Me imagino pues la danza que le tiró, que quedó, lo que vieron el sultán, no sé si se acuerdan, esa danza ahí, ya usted podrá ver cómo Hurren atrapó a novelero, ¿verdad? Bueno, mentira, eso no reaccionaron, no. Ahí voy a salvarlo en eso. Pero yo sí la vi, los 400 y pico capítulos. Ahora, noten lo bajo que llegó Herodías, porque recuerden, estamos viendo que cuando el corazón ama el pecado, ¿verdad? Cuando el hombre ama su pecado, más va a rechazar la verdad. Saben que hablando no solo religiosamente, sino que hablando del contexto social, que una chica de la nobleza, y eso es que digo, yo creo que estaba entre 14 y 16, pero hay unos que dicen que inclusive puede ser de 12 a 15. Pero digamos que el compa va a ser 12 y 16. 12 y 16, no más de ahí. Nadie va a bajar menos ni va a subir más. Pero digo, hay unos que dicen 13, hay unos que inclusive dicen 14, pero bueno, en fin, no importa. Pero era de 12 a 16. Y de la nobleza, eso era inapropiado, eso era prohibido. O sea, una mujer de la realeza, y más una chica de esta edad de la realeza, esto era algo horrible. O sea, eso jamás se permitía. O sea, vemos como siempre el pecado va destruyendo hasta las leyes morales y sociales. A tal punto que la propia madre la tira a una vergüenza pública
porque el pecado la lleva hasta la vergüenza pública, personal y social, y a provocar el hecho depravado de que su esposo mire con otros ojos a su hija. Y no solo a la exposición de su esposo, sino de todos los amigos de Herodes que estaban ahí borrachos. Repito, una vez más usted puede haber visto una película, el contexto que sea eso, la manoseadera, la tocadera, usted sabe, todo estos tipos borrachos ahí tocando. O sea, imagínense clase de persona que era Herodías y cómo Herodes permitía todo esto. ¿Y por qué? Ahora les doy todos estos detalles, porque cuando Herodes está ahí con toda esta cosa, se deja llevar y dice allí el versículo 7, por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que ella pidiera. O sea, te doy lo que quieras. Ahora, eso no, la Biblia no lo dice, la historia no lo cuenta, pero sabemos la intención. Dice, te doy lo que quieras, esto no te sale gratis, hermano. Ella, instigada entonces por su madre, dice el relato, dijo, dame aquí, versículo 8, en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. ¿Y quieres saber la respuesta de Herodes? Dice, y aunque el rey se entristeció, ¿por qué? Porque vimos en Marcos, lo quería, lo vio como hombre justo, santo, le gustaba oírlo. Pero dice Mateo que aunque se entristeció, mira la excusa que dice que dio a causa de los juramentos que había dado a sus invitados, ordenó que se la dieran y mandó a decapitar a Juan en la cárcel. ¿Se dieron cuenta? Cuando el dominio propio falta, cuando un hombre no es cabeza del hogar, la mujer va a tomar el control. Y si la mujer es impía, allá va la cadena de desastres. Ahora, obviamente en el cristianismo nosotros sabemos que si la mujer aún es cristiana, también conduce a desastres. Porque no porque la mujer sea mala, sino porque no es el orden de Dios. No es el orden de Dios. Ahora, yo investigué si en la cultura, porque como la Biblia dice que a causa de sus juramentos, yo dije, ¿será que él no pudo haber retractado? O sea, no se pudo haber retractado. Yo investigué en todo lo que es la cultura judía y todo esto. Y sí pudo. ¿Saben por qué? Porque investigué que hay una ley en la Mishnah que dice que te puede retractar de todo juramento que involucre pecado, aunque sea juramento. Exacto. O sea, él se pudo haber retractado. A pesar de haber hecho el juramento, él pudo haberse retractado. Los juramentos que no deben romperse son los que implican piedad o los que son dirigidos a Dios. Pero los juramentos pecaminosos sí pueden cancelarse. Sí podían cancelarse. Pero ahí está el asunto. Él hizo un juramento público ante sus invitados, que aquí en panameño le llamamos los lamebotas. Le gustaba la adulación por su inseguridad, le gustaba que los adularan. Oh, grande, ¿qué van a decir si yo me echo para atrás? Ahí van a decir que soy un cobarde. Ahí ya no van a creer en mí. Ya no me van a ver como su líder. ¿Qué clase de hombre soy para ellos ahora? Ahí van a decir que le tengo miedo a Juan. ¿Entendieron? Nos hemos familiarizado con estas frases que yo he dicho aquí. ¿Alguno aquí ha sentido decir alguna vez eso? Bueno, 2, hay 3, qué bueno. Qué bueno. Los demás, oraré para que Dios me haga como ustedes. Porque yo también he pensado alguna vez esas cosas. Así que, Señor, ayúdame a ser como los hermanos que no dijeron amén y levantaron la mano. Ayúdame a ser como ellos, hombres santos, íntegros, fuertes, mujeres llenas de ti, Señor. Ayúdame en mi debilidad. Que ellos mañana sean los que prediquen y yo me sienta a escuchar y a ser reprendido porque me falta, Señor. Listo. Amén. Yo no sé ni para qué pregunto ya. Ay, Dios mío. Entonces, hermano, vemos un hombre que prefiere asesinar a un hombre de Dios en lugar de pasar vergüenza y ser considerado como débil ante sus invitados. Pues bueno, yo voy y me predico a mí de nuevo, vamos, predícate mismo. Es como cuando tú estás en un lugar y tú quieres hacer algo y tú dices, no, pero ¿qué van a decir que soy un aguafiesta? No, que van a decir que tú, y no quiero pasar la pena que me digan que yo paré la fiesta. No, que no quiero que digan que es que la iglesia me prohíbe. No. Bueno, eso es el síndrome de Herodes.
Pero hermano, el Hijo de Dios se para firme porque su seguridad no está ni siquiera en la aprobación de los demás, ni siquiera en la aprobación de uno mismo. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. Por lo tanto, que digan de nosotros lo que sea, porque nosotros somos ahora en Cristo. Como hablaba con mi hermano Alex en el receso, el break. Que digan de nosotros lo que quieran, porque nosotros ahora en Cristo sabemos lo que somos. Entonces, cuando tú estás en Cristo, verdaderamente a ti no te importa lo que el mundo pueda decir de ti. ¿Sabes por qué? Porque tu identidad ya no está en ese ser acomplejado que eras tú, en ese ser quebrado, en ese ser traumatizado. No, tu identidad ahora está en Cristo, el libertador, el salvador, el que te ha aceptado como hijo. Hermano, qué cosa más grande, si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿quién puede ser más grande que ser hijo de Dios? Ahí está nuestra identidad. Así que allí vemos una realidad dura, hermanos. Vemos una realidad durísima. ¿Cuál es? Aunque dice la Biblia que Herodes se entristeció, el versículo 9, aunque el rey se entristeció, la realidad que nos enseña este pasaje es que la tristeza no es lo mismo que arrepentimiento. La tristeza no es lo mismo que arrepentimiento. Por eso yo les digo, hermanos, miren, cuando tú te sientes triste por el pecado, procura no quedarte en la tristeza. Alguien te puede llamar la atención en la iglesia y corregirte y tú te puedes sentir triste porque fallaste. Escúcheme esto, iglesia. Pero no se quede en la tristeza. Progrese al arrepentimiento. Tal vez muchos aquí nos hemos quedado en un momento de tristeza sin avanzar al arrepentimiento. Pero te digo una noticia, el arrepentimiento no es lo mismo que tristeza. Te puedes sentir triste por el pecado y no llegar al arrepentimiento. Herodes se entristeció. Wow, ¿por qué? Trae la cabeza. ¿Saben por qué? Porque el arrepentimiento es cambio en el pensamiento, cambio de pensar, en sentido contrario. O sea, de traerte la cabeza de Juan, ahora a no traerla, porque no lo voy a matar, porque es un hombre de Dios. Ahí lo pueden ver claramente que tristeza y arrepentimiento no son sinónimos. De hecho, si usted escucha el pasaje de Corintios, cuando Pablo dice que la tristeza según Dios produce salvación, usted va a ver que eso allí está ligado al concepto de arrepentimiento. Esa tristeza produce arrepentimiento. Pero no vamos a encontrar jamás que el cristiano solo se entristece y basta. Se entristece y se arrepiente. Se entristece y se arrepiente, hermanos. Así que procuremos nosotros irnos más allá de la tristeza. O sea, acostumbrémonos a ir al perdón, a pedir perdón al Señor, a avanzar en el verdadero sentido que el Señor quiere que avancemos, que es al arrepentimiento, hermanos. O sea, no nos sirve de nada ponernos tristes. No nos sirve de nada ponernos a llorar y decir, oh, si yo hubiera hecho esto, si hubiera sido lo otro, el Señor no me hubiese castigado. Necesitamos ir al arrepentimiento. Mira el versículo 2 Corintios, 7, versículo 10. Escuche muy bien esto. La diferencia de una tristeza mundana y una tristeza cristiana. Pero vean qué hace una diferente a la otra. Presten atención. Préstale mucha atención. 2 Corintios 7, versículo 10. Léanlo lento, el que lo va a leer, por favor. Alguien que lo lea, pero que lo lea lento. Ajá. La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. ¿Se dan cuenta? Sin dejar de pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, vamos al tablerito. Tablerito. Pónganse Cumbo y los otros. Tristeza. Esta es según Dios y esta es según el mundo.
Pero noten que hay una palabra que está en ambos casos. La palabra es la tristeza, según Dios, produce algo. La tristeza, según el mundo, produce. ¿Qué es lo que está en oposición allí? Salvación y muerte. Salvación y muerte. Pero la salvación llega por medio de, obviamente, la gracia, creemos eso, estamos diciendo por obra, pero también entendemos que está esta responsabilidad humana del arrepentimiento. La tristeza que produce arrepentimiento para... Pero la tristeza según el mundo produce muerte, porque no hay más nada. Muerte. Pero las dos producen. Pero, ¿cómo evaluamos si mi tristeza? Te doy este tips. ¿Cómo yo evalúo si mi tristeza es buena o mi tristeza es mala? Teniendo en cuenta lo que produce. O sea, si yo me siento triste por algo, pero no me arrepiento, mi tristeza está siendo según Dios o según el mundo. ¿Cómo fue la tristeza de Herodes? Según el mundo. Pero si mi tristeza no me lleva al arrepentimiento, definitivamente va a ser según el mundo y me va a llevar a la muerte. ¿Se entiende o no se entiende, hermanos? Ahora ponte a pensar cuántas veces tú te has sentido triste. Por el evangelio, por la confrontación, por lo que sea, porque te reprenden. ¿Cuántas veces tú te sientes triste? Ahora, noten que en dos casos se permite la tristeza. El problema no es la tristeza, sino lo que produce, repito. Lo que produce. Mateo bien hubiese narrado, pero el rey se entristeció y mandó a que se eliminara ese juramento. ¿Por qué? Porque produce entonces arrepentimiento. Pero Herodes dijo, no, porque yo quiero sentir la tristeza del mundo que conduce a muerte. Muerte de Juan y condenándose a su propia muerte. ¿Estamos entendiendo? Y esto pasa mucho en la iglesia, repito. ¿Por qué? Porque la tristeza es lo primero que aflora en nosotros y nosotros somos propensos a ser manipulados por la tristeza. A veces reprendemos a alguien y aquí ha pasado, estoy hablando de mi iglesia, no estoy hablando de la iglesia, que te han reprendido y tal vez tú lloras. Y otro hermano dice, mira, pero se sintió mal porque lloró. Pero dime que sigue. Dime que sigue. Sí, te vi llorar. Pero dime que sigue. ¿Qué produjo ese lloro? Recuérdate que en el infierno va a ser lloro también. O sea, háblame de qué sigue. Llamen por qué yo insisto en eso. Humanamente nos conmovemos ante el llanto. Porque nos da esa empatía de hecho, si él llora, yo también lloro. Y yo quiero que cuando yo llore, me traten como yo trato al que llora. ¿Cierto o no? Sí. Pero no, ahora tampoco estoy diciendo, no llores. No, lo que estoy diciendo es que sí llora. Está bien, párate, Tiffany. Sí llora, ven, llora. Ok, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nada. ¿Ve? Ahí está, según el mundo. Nada. Estamos actuando, ¿verdad? Ah, sí. Okay. Pero la tristeza según Dios, ahora la según Dios, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar. Eso, ¿ven? Ahí está la diferencia. Pero hermano, yo te aconsejo, no te dejes llevar solo por la tristeza, busca lo que produce. Busca lo que produce en tu hermano cuando aconsejes. Va a pasarte mucho porque aquí pasa. Pero busca más allá del lloro. De hecho, qué bueno que haya lloro, qué bueno que haya tristeza. Porque eso te abre el compás de entonces decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué buscamos ahora? ¿Qué vamos a procurar? ¿Qué produce eso que sientes? No, que me siento frustrado, frustrada. Hermanito, hermanita, ten cuidado. Ten cuidado. Estoy llorando. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Jamás me habían herido así. ¿Suena eso a arrepentimiento? ¿Suena eso a qué? A ego, a justificación, a victimización. ¿Se dan cuenta? Examínense, hermanos, examínense.
Examinémonos cada vez que nosotros hemos vivido algo así. ¿Qué produce esa tristeza? Inclusive personas que venían antes aquí, y no estoy tirando a nadie al agua, simplemente en todas las iglesias hay gente que se va, así que no estoy diciendo a alguien específico, pero hay personas que se confrontaron y lloraron. Y a mí no me gustaba la gente llorar. Pero yo, por ejemplo, decía, pero bueno, ok, ya, el llanto pasó, ¿qué hacemos? No, lo que pasa es que aquí uno nunca hace nada bien. Yo le decía, bueno, de ahora en adelante, hazlo bien. Repito, hermano, tengamos cuidado que nosotros somos seres vulnerables. ¿Qué hacen los niños? Lloran porque ellos saben que cuando lloran nos tienen ahí, nos manipulan. Nos manipulan. Ahora, eso es bueno, ojo, para el niño que no sabe hablar llora y manipula porque digo, si no, no te dan nunca comida. ¿Me entienden? O sea, el Señor nos ha diseñado con eso, es lo que yo quiero decirle. Pero ya cuando crecemos, nosotros tenemos que canalizar nuestras emociones también por medio del Evangelio. ¿Estamos? El problema no es el llanto, hermano. No llora si quieres, no llores si no quieres. Pero el problema es, o el mejor dicho, el asunto es, ¿qué produce esa tristeza en ti? ¿Te lleva a lo que llevó Herodes? ¿O te lleva a lo que Pablo llama entonces la tristeza que produce salvación? Al arrepentimiento. Herodes sentía dolor, remordimiento y temor. Estas son cosas que hemos experimentado, ¿o no? Y hasta ahí decimos, estamos bien. Hemos ganado. Tremenda consejería hemos hecho. ¡Wow! Somos Miguel Núñez y Cherezaldi. ¡Wow! Hermano, si nada más nos quedamos en eso, estamos fracasando en la labor que Dios nos ha encomendado. Dios santo, ya, Padre. Pero el pero, ¿qué dice? Pero se negaba a soltar sus pecados. Miren todo lo que hubo, hermanos. Repito, nosotros con menos de eso salimos convencidos. Hasta decimos, qué tremenda reunión. ¡Wow! ¡Wow! Hubo quebrantamiento. Como dijo mi esposa en los cantos, el único quebrantamiento que nos ayuda es el de quebrantarnos a nosotros mismos. Me gustó eso. Oremos, Señor, quebrántanos, pues, rómpenos. Señor, rómpenos la jeta por malcriados. Amén. Amén. Sí, Señor, por suavecito, porque yo te voy a hacer caso a la primera. Mira esto, hermano. Mira lo que dice Matthew Henry. Esto le va, bueno, oro, Señor, que impacte a mis hermanos. Ya, una oración breve. Pero mira lo que dice Matthew Henry. Escuchen esto. Los hombres mundanos a menudo le temen más a una mirada de desprecio de sus amigos que a la mirada de juicio de un Dios omnipotente. Ojo, y esto, aunque Matthew Henry habla de los mundanos, yo lo aplico también a los creyentes. Los hombres, vamos a quitar mundanos, los hombres a menudo le temen más una mirada de desprecio de sus amigos que a la mirada de juicio de un Dios omnipotente. A veces te preocupa quedar bien con tu amigo, con tu amiga, sin tener en cuenta que Dios es más grande, más, por lejos, y más santo. Hablando perfectamente moral, santo, en todo el sentido, lo que abarca santo, de lo que ningún amigo cristiano ni reformado podrá ser, ni siquiera una pizca. Pero a ti te importa más lo que piensen ellos que lo que piensa Dios. Bueno, Herodes prefirió una conciencia ensangrentada antes que una mesa de invitados murmurando. Imagínense. Herodes prefirió una conciencia ensangrentada antes que una mesa de invitados murmurando. Una mesa de invitados borrachos, lujuriosos, perversos, lambones, interesados, botella.
Y también había botellas, no creo que eso es nuevo. ¿Se dan cuenta? Porque el pecado nos lleva a eso. El pecado nos lleva a amar estas cosas que realmente son basura y despreciar al único que realmente no es basura y que es todo lo bueno, excelso y honroso y prodigioso que hay, que es Cristo Jesús. Le damos la espalda a Cristo por complacer a las personas. Yo anhelo que esto no pase más. Si ha pasado en tu vida, que estoy seguro que sí, todos hemos caído en eso. Así que, hermanos, su juramento, como dije, él lo pudo haber cancelado. Él lo pudo haber cancelado. Pero noten que el juramento en sí ya es horrible ante Dios. El juramento en sí es pecaminoso. Pero, escuchen esto, el cumplirlo fue peor todavía. O sea, si el juramento fue pecado, el cumplimiento de ese juramento fue triple pecado. Fue triple pecado. Y fue triple porque lo cumplió y triple por la razón que lo cumplió, que era por los hombres. Disculpa que lo diga así, hermano, pero por una tan de borracho. O sea, digo, que sean personas admirables, ¿no? Así a veces somos nosotros, queremos agradar al más loco. En nuestro trabajo, en nuestro barrio, en nuestro entorno. A veces la persona de una reputación moral peor todavía es la que muchas veces nosotros como cristianos queremos agradar y nos comprometemos nuestra fe por quedar bien con ellos. Así que, hermanos, Herodes, lo puse muy bonito. Herodes es el prototipo de quienes respetan la religión de forma superficial, pero odian la enseñanza cuando ésta los confronta. ¿Cuántos Herodes hay aquí? Herodes es el prototipo de quienes respetan la religión de forma superficial, pero odian la enseñanza cuando esto lo conforma. Te lo traduzco más sencillo todavía. Cuando te gusta y dices tú eres cristiano y vas a la iglesia, pero la enseñanza te confronta y te sales bravo conmigo, pues tú eres un Herodes. Tú eres un Herodes. Cuando te molesta lo que yo enseño. Ahora, si yo te digo una enseñanza mía que no nazca de la escritura, pues puedes enojarte conmigo y no pasa nada. El problema está cuando la enseñanza que te confronta es bíblica y sale de la misma Biblia y del texto. Ahí sí ya, pues, esto yo, como siempre digo, no queda aquí, yo lo paso a gerencia. Si es de mí que yo hablo, enójate, porque a mí tú no me tienes ni siquiera que respetar. A mí como hombre, un mortal. Pero la palabra de Dios, si te confronta, te llama a reaccionar, te llama a arrepentirte. Pero no enojarte, hermanos. Y hay muchos cristianos que se enojan. Muchos cristianos que se enojan. Alguien dijo por allí, ¿cómo así que el pastor regaña a la congregación? Si Jesús quiere que prediquen amor. Primero, estas personas tienen una distorsión de lo que es amor. Porque el Padre que ama, la Biblia lo dice, Hebreo lo dice, prediquen del amor. Y Hebreo dice, Dios es amor. Y Dios, al que coge por hijo, toma por hijo, lo disciplina. Y el escritor de Hebreos pone un caso de comparación muy común, así como el padre en su casa y el hijo. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Yo no entiendo cómo estas personas pretenden que una predicación pueda disciplinar de parte de Dios, como es la palabra de Dios disciplinando, corrigiendo cosas, pero al mismo tiempo sea inofendible la persona. Y al mismo tiempo la persona debe sentirse con la corrección súper bien. ¿Me están entendiendo? O sea, al final que sí, Dios es amor, Dios te ama, ¿sabes? Dios te ama, la gracia, la bendita gracia, oh, gracia, más gracia de la gracia. Entonces, hermanos, gracias, quedamos despedidos. Estamos despedidos, hermanos. Entonces tú sales, párate, ven aquí. Ya tú me estás gustando todos los ejemplos, me parezco ya a mi suegro. Saludos.
Terminó la gracia, la gracia, la gracia. Venga, hermano, bendición, quedamos despedidos. Oh, qué gracia, hermanos. La gracia. La gracia. Es la gracia, la gracia. Dios mío, gracias por su gracia. Tú estás aquí por su gracia. Y tú vas a seguir aquí por su gracia. La gracia es todo, hermano. Es la gracia. ¿Cómo no pudimos ver la gracia? Gracias, gracias. Dale, nos vemos el otro domingo, hermanazo. Gracias y paz. Gracias por venir. Qué linda iglesia, ¿verdad? Así sería Pretty. Seamos honestos, así sería Pretty. Qué gracia. Sublime gracia. Gracia sublime es. Gracia y paz. ¿Cómo pues? Gracias por la cruz. Ya son los 4 cantos. Hermanos, hoy le voy a predicar sobre la gracia. Hermanos, qué reformados somos. Sola gratia. Definitivamente sola gratia. Literalmente sola gratia. Lo raro es que Pablo dice que donde hubo pecado, sobreabundó la gracia. O sea, Pablo dice, para que haya gracia, ¿qué tiene que haber? Porque la gracia actúa contra el pecado. No puedo hablar de gracia si no ataco el pecado. ¿Se acuerdan la imagen que yo les mandé? Que la gracia, más allá que una fuente de perdón para el pecado, es una fuerza para no pecar. ¿Entendieron? ¿Se acuerdan la imagen? Pero dígame, hermano, ¿sí o no? ¿No lo que pasa en la iglesia donde la gracia solo es la fuente de perdón? Pecaste, tranquilo, hay gracia. Pero ¿por qué no decimos, estás a punto de pecar? Recuerda que la gracia te previene. Recuerda que la gracia te sostiene para que no lo hagas. No lo hagas porque la gracia se está sosteniendo. Tú dices, no, yo voy a caer y de ahí donde veo la gracia. O sea, es que mira, yo tengo esta tentación. Mira tú cuán bella es la gracia. Yo voy a caer, pero después viene la gracia. ¿Qué Dios más tonto tenemos? Y nos la puso facilita, sabiendo que somos unos descarados y nos la pone así. Y así un montón de iglesias reformadas hoy aquí en Panamá y en Latinoamérica sin confrontación. Sí, sin confrontación. Llega, con tal de que llenemos esto y seamos más reformaditos, somos una gran iglesia reformada. Fotos, No me importa tu pecado, no me importa tu problema. El asunto es llenar esto y que seamos más reformados, aunque realmente estamos siendo deformados. Pero el asunto es llenar estadísticas. El asunto es estar que vemos que estamos liderizando un movimiento reformado en la provincia de Chiriquí. Hermano, eso es lo que importa. Porque entonces por eso es que yo cada día me alejo más del título reformado. Y lo digo públicamente, aquí quede grabado, porque yo necesito decirme que soy reformado para ser respetado, para que digan, oh, wow, como, hermano, soy bíblico, punto. Y soy evangélico, punto. Dios no nos llamó a ser reformados, nos llamó a ser evangélicos. Pero hoy el reformado se ha vuelto un sectarismo donde para punta de crecer, para demostrar que somos un montón de inteligentes y que hablamos de las confesiones de fe. Entonces, no ataques a nadie para que la iglesia se llene. Si tú no atacas a nadie, se llena la iglesia y así. Entonces podemos decir que ¿cuántos reformados hay en Chiriquí? Pero hermano, en esta iglesia se confronta el pecado. Y se confronta al punto que te molesta. Te va a molestar. Y vas a odiarme. Muchos me odian. Mire, yo ni en la música tuve tantos odiosos como en el cristianismo. Como siendo pastor. Porque la gente te odia porque confronta el pecado. Porque la gente quiere que tú le digas, oh, te entiendo. Es que la lucha es seria, hermano. Bárbaro. Pero ¿sabes qué? Hay gracia. Pero yo te digo, hermano, no peques. No caigas. Gracias, Mimi. Porque la gracia te sostiene. Mira, ¿sabes qué?
Quítame a todos esos reformaditos y dame a Juan Carlos Alvarado pentecostal, que decía, tu gracia me sostiene. Ahí está la verdad. Ahí está. Mira tú, y que no cantamos Juan Carlos porque él no es reformado, cantamos la IBI nada más. Sí, pero el que llama pentecostal, ¿sabe qué es? Tiene la teología más clara, porque él no anda diciendo de que, ay, que cuando caigo y peco hay gracia, que es la verdad, ojo, pero también es la mitad la verdad, porque la otra verdad es la que dice Juan Carlos, tu gracia me sostiene. Tu espíritu me alienta. Hermano, si eso es ser pentecostal, porque el espíritu nos alienta a todos. Ay de aquel que el espíritu no aliente, hermano. No sé cuánto quieren que el espíritu lo aliente. Señor, a mí, aliéntame. Siempre en victoria, tú me llevarás. Bueno, menos que usted quiera vivir derrotado su vida, ¿no? Pero yo quiero ir en victoria. Esta victoria es victoria contra el pecado. Pero repito, no solo las iglesias tradicionales están afectadas de nuestra región por esta cosa de no confrontar para no herir a la gente, sino que la iglesia reformada está cayendo en lo mismo. Hay muchas iglesias reformadas donde las aplicaciones no confrontan, son aplicaciones meramente teológicas. ¡Uy, qué bonito concepto! Ya me lo aprendí, esa es la aplicación de hoy, el concepto. Pero como dice mi querido pastor, y que yo admiro tanto, el presbítero David Barceló, ¿qué dice? Tenemos que pasar del subjuntivo, del indicativo, al imperativo. Responde así. No te quedes con el concepto de aplicación. Responde a ese concepto con tu vida. Así que por eso te digo lo siguiente también. Creo que vamos a dejar otro punto para la otra clase, para la otra semana. Cuando escuchamos la verdad y la rechazamos una y otra vez, el corazón se endurece poco a poco. La conciencia deja de doler. El pecado se vuelve más fuerte. Y terminamos tomando decisiones terribles solo por no reconocer que estamos equivocados. Cuando escuchamos la verdad y rechazamos una y otra vez esa verdad, el corazón se endurece poco a poco. Y como en Herodes, la conciencia deja de doler. Herodes a los días ya se había olvidado eso. El pecado se vuelve más fuerte. Y terminamos tomando decisiones terribles solo por no reconocer que estamos equivocados. Sin embargo, hermanos, como esta es una prédica evangélica, Dios no nos confronta. Escúchame esto, porque Herodes tampoco fue confrontado para su condenación, hermanos. Escúchame, ni aún Caín fue confrontado para ser condenado. El Señor hasta en el relato de Caín, hermanos, 3 veces ofreció su gracia a Caín. Grábate esto, hermano. Y es lo que yo vengo enseñando hace rato. La corrección es un medio de gracia. Mira, Dios nos confronta para llevarnos a la cruz. Repite esto. Dios nos confronta para llevarnos a la cruz. ¿Se ven? Cuando la verdad nos muestra nuestro pecado, cuando la verdad de Dios nos muestra nuestro pecado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, díganlo. Nos está señalando también a Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, hermano, si la prédica te confrontó tu pecado y te sientes mal, sí, y te sientes triste, sí, pero no es para que te vayas bravo conmigo, ni sentido, ni triste. Es para que mires a la cruz, es para que digas, wow, este pecado basura me hace sentir así, pero no te quedes ahí, sino que digas, pero ahora miro a la cruz y lo desecho, lo dejo a un lado, me lo quito. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo voy a seguir cargando, me puse triste aquí, me siento mal, me siento regañado, me cae mal el pastor que me dice eso. Pero aquí yo veo que lo que me está diciendo tiene base bíblica. Por lo tanto, el problema no es de él, sino el problema es mío y mi pecado. Yo no me voy a enojar con él. Rechazo mi pecado. Me produce entonces el arrepentimiento mirando a la cruz. Mirando a la cruz, hermano. Esa es la buena noticia. O sea, como dije,
escucha el título de esta porción. Los corazones que aman el pecado siempre resistirán la verdad. Ahora, en la cruz, Cristo cambia tus afectos. Y tú pasas de amar tu pecado a odiar tu pecado. Y lo que era algo, una resistencia a la verdad, ahora se transforma por el Evangelio a un amor a la verdad. Ojo, te digo algo, no quiere decir que no va a doler. Sigue doliendo, porque sigue habiendo. No, sigue habiendo tristeza. Esto no se va a quitar, hermano. Solo que debe producir algo. Esa es la diferencia entre el impío y tú. El impío se entristece, pero su ruta es diferente. El cristiano se entristece y mira la cruz. Y la cruz produce arrepentimiento y nos lleva a Cristo. Herodes se quedó con su culpa, pero nosotros podemos ir más allá. Reconocer que hemos fallado, confesar que no podemos salvarnos a nosotros mismos, ni por nuestra fuerza. Pero eso que es algo feo para nosotros que nos gusta tener control, en el Evangelio es algo hermoso. ¿Sabe por qué? Porque nos lleva a correr a los brazos de Jesús. ¿Estamos? Por lo tanto, el arrepentimiento no es solo dejar el mal, sino recibir la gracia, ahora sí, se entra la gracia, que Cristo nos ofrece, porque solo en Él hay perdón, limpieza y vida eterna. Termino con 2 diapositivas, este punto. Muchos creyentes hoy conocen la Biblia, crecieron en la iglesia y sienten culpa cuando fallan, pero siguen viviendo igual. Muchos creyentes hoy conocen la Biblia, crecieron en la iglesia y sienten culpa cuando fallan, pero siguen igual. Continuó. Están controlados por las apariencias y la presión familiar. También por lo que dirán en redes sociales, negocios dudosos o relaciones ilícitas. Están controlados por esas cosas. Apariencia, para mí, por eso lo puse primero, apariencia es lo peor, hermano. Lo que pasa es que estamos tan acomplejados, inseguros y traumados. Y estas palabras que son mis favoritas, pues aquí, hasta que va a hacer hueco en su cabeza, pero algún día será libre de eso, espero yo, aunque sea cuando Cristo venga. Pero eso, la apariencia te controla, porque tú no quieres ser visto en la iglesia, por ejemplo, en la iglesia como el pecador, lo que hablamos en antes, ¿se acuerdan lo que hablamos en antes? Es que no puedo decir eso porque, ¿qué van a decir? El hermano peca. Y hermano, ¿quién no peca aquí? Da igual que mentiste, que pensaste algo más perverso, es pecado, hermanos. El pecado que sea el más chiquito que no te dé vergüenza confesar te va a llevar al infierno sin Cristo. ¿Entiendes eso? El más chiquito te llevaría al infierno si no tienes a Cristo. Entonces, ¿por qué tú haces una distinción que Jesús no está haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué clasificas el no? Este no lo voy a decir porque este pecado es más fuerte que el otro. Y si yo digo, sí es verdad, la hermana fulanita dijo ese pecado, pero si yo digo ay, yo voy a quedar como más perversa que ella. Apariencias. Muchos son controlados por la apariencia, hermano. Lastimosamente, no solo en esta iglesia, en América Latina, al ser una población tan acomplejada, es que ¿qué es lo que tapa el complejo? La apariencia. Matrimonios di que felices, relaciones padre-hijo di que felices, relaciones entre hermanos di que felices, relaciones eclesiásticas di que felices, amistades di que perfectas. Se engaña cada quien. Eso es muy triste. Así que cierro con esto, hermanos. Allá yo sé, después le edita y le pone la más que mi esposa estaba arreglándome los ojos, me abría así, abre para ver que no se te vean así. Pero no, me dijo que los míos son más bonitos que el de la IA. Escúchame, cierro con esto, este punto. Repito, me falta uno, pero que va a ser bastante corto, pero no importa. Voy a dejarlo para el otro domingo. En nuestra cultura, hermano, nos cuesta mucho el conflicto.
Nadie quiere problemas. Esa es la frase que escucho aquí en la iglesia, la escucho afuera, la escucho en todos lados. No quiero problemas. Hay que confrontar esto, sí, pero yo no quiero problemas. Pastor, pase esta copa de mí si es posible. Hermanito, tienes que embarrarte. Por eso es que odian siempre al pastor y a la esposa en este caso. Pues, ahí dijo alguien por allí, yo no tengo problema con nadie en la iglesia. Contra el pastor y su esposa que tenemos problemas. Resulta que el pastor y la esposa es quien confrontan el pecado. Ensúciate las manos por el reino un poquito. Mete las manos en la candela. Es normal, hermano, que nuestra cultura nos cueste el conflicto, porque eso está asociado a los traumas y complejos también. Porque la apariencia se forma también a través de evitar conflictos. ¿Qué formas allí? Ah, mira, una persona buena, gente. A menos, escúchame, que tú veas el conflicto como no conflicto. O sea, si tú ves eso bien, yo no te voy a juzgar. Pero si lo ves mal y lo dejas pasar, entonces ahí hay un problema. ¿Estamos entendiendo? Si tú lo ves bien, tienes un problema con Dios, allá de iniquidad, ya no puede hacer nada por ti. Pero si lo ves mal y no lo cuestionas, si no confrontas, entonces caes en un problema también. Y te hace partícipe de la iniquidad porque tienes que hablar. Mira, preferimos quedar bien con todos. Mira, hermano, aquí en esta iglesia puedo mencionar al menos 3, 4 personas. Y no lo voy a hacer porque estamos grabando. Y no voy a mirar a nadie. Pero que esta frase inclusive ha sido parte de su mantra. No voy a mirar. Voy a ver mi documento. Preferimos quedar bien con todos antes que sostener una postura firme. De hecho, en esta iglesia yo escuché una vez una persona que mi esposa dijo, me gusta el azul, por poner un ejemplo, ¿no? Voy a parodiarlo un poco. Y otra persona dijo, me gusta el chocolate. Mi esposa dijo, ay, pero el chocolate es como frío, así. Ah, no, sí, es verdad, me gusta el azul. ¿Me entendió? O sea, con tal de, vamos, no quiero problemas. Tanto así que quiero este problema que, bueno, está bien lo que tú dices. ¿Y si eso es pecado? Así vivimos, amoldándonos. Escucha este cierre mágico. Pero no basta con conmovernos el domingo, con decir amén, gloria a Dios, así es, qué tremenda palabra. ¿Debemos obedecer? No basta como conmovernos el domingo, debemos obedecer el lunes. Escuchemos la voz del Espíritu antes que nuestro corazón se vuelva duro como la piedra. ¿Entienden, hermano? Repito, no basta con conmovernos el domingo. O sea, por eso te digo, a mí la alabanza, yo tengo mi concepto de predicación. Yo sé lo que debo orar, yo sé lo que hago bien, yo sé mis virtudes y mis defectos. Así que tú me digas tremenda prédica, pastor, qué buen exégesis, como yo dije en una prédica pasada, eso a mí no me conmueve. Porque yo lo que quiero es que te arrepientas. Yo lo que quiero es que cambies de vida. Yo quiero que tú vivas una fe auténtica. Una fe que no agrada al hombre, sino que agrada a Dios. Ahora, yo te voy a llevar en esa ruta. Obviamente que al buscar que agradezca a Dios y no al hombre, yo soy un hombre al que tampoco, no te voy a agradar tampoco. ¿Me explico? Porque yo estoy del lado del Creador. Y obviamente al rechazar al Creador, por tu iniquidad, me vas a rechazar a mí. Y eso yo lo entenderé. Yo lo entenderé tranquilamente. Pero la única forma que te deshagas de mí, bueno, matándome, o yéndote de la iglesia. Pero mientras yo sea el pastor de esta iglesia, hermano, tú no vas a dejar de escuchar la verdad de Dios proclamada. Mientras yo sea el pastor de esta iglesia, el pecado se va a denunciar y se va a confrontar. Y si tú lo confrontas el pecado, te diremos que lo confrontes una, otra y otra vez hasta que o lo confrontes o hagas lo que han hecho muchos. Te vayas. Esto es una pelea de quién aguanta más, hermanos.
Pero ya basta, hermanos, de ser cristianos solo de faldas largas y de corbatas. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, basta de ser cristianos nada más de nombres. Tenemos que ser cristianos en las cosas que de verdad debemos ser cristianos. En las cosas que de verdad debemos ser cristianos. Porque hay mucha gente siendo cristianos según su religión, pero no según Dios. Hay muchas personas que viven su fe a su manera. Como alguien dijo por allí también, no voy a decir nombres, y ojo que no estoy diciendo nombres. No estoy diciendo nombres, y esto puede ser un montón de gente en el vasto mundo donde vivimos, donde no eres la única persona que existes. ¿Entiendes? Escúchame, alguien dijo ahí, bueno, yo no soy seguidor de hombres y no tengo que ir a una iglesia para ser seguidor de Cristo. Afirmaciones como esa, que muchos aplauden y ven valerosas, realmente son impías. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Cristo que dice seguir estableció su iglesia. Y dijo que esa iglesia iba a ser estandarte y columna de la verdad. Y esa iglesia dijo que te iba a confrontar y que te iba a disciplinar. Y lo que la iglesia decida conforme a tu disciplina, eso iba a ser respaldado en el cielo. ¿Estamos entendiendo esto? O sea, cuando tú dices que tú eres hijo de Cristo, pero no de y no vas a su iglesia y no te congregas, escuchen eso. Dice, no, yo soy cristiano, pero no me congrego porque no soy seguidor de hombre. Te digo algo. Pues nosotros somos seguidores de hombre. De Jesucristo, hombre. De Jesucristo, hombre, es el hombre que seguimos. Pero escucha bien esto. Escucha bien esto. Ese Jesucristo que dice seguir, dejó una iglesia que te va a juzgar. Y el mismo Jesucristo dijo, lo que ustedes juzguen, yo estoy allí juzgando. Hermano, yo creo que la gente subestima lo que es la iglesia. La gente subestima lo que es la iglesia. La gente cree que la iglesia yo decido irme, no irme, yo hacer lo que me da la gana. O sea, la gente quiere llevar un cristianismo autoritativo donde hacen lo que le da la gana, autónomo, donde agarran a Dios y lo agarran de relajo y de juego y hacen lo que les da la gana. No, eso es una mala maña que tiene la gente en la iglesia. Pero claro, yo entiendo esa falta de discipulado. Pero aquí no tienes excusa. Aquí te estoy diciendo que Cristo dejó una iglesia. Ahora, el día que yo me pare y no predico la palabra, tú me quitas de aquí con toda confianza y me sacan a patadas de aquí. Les doy el permiso. Pastor, eso no dice el texto. Pau, y sáquenme y pongan otro. Tranquilamente. Porque yo me paro aquí a hablar de parte de Dios delante de Dios. Ahora, que suena duro. ¿Dios te quiere decir eso? Sí. ¿Dios te quiere decir eso? Sí. Porque dice el Salmo 7 que Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cómo yo puedo predicarte este texto sin herirte? Dime. ¿Cómo yo puedo predicarte que Dios está enojado con el pecador todos los días? ¿Cómo hago? Decir, bueno, hay unos pecadores. Que el Señor está enojado con esos que andan por ahí. No sé cuáles son, hermanos. Imagínense lo que enseña el salmista. Nosotros no somos, son unos que andan por ahí. Y contra eso el Señor está airado. Qué raro, no sé por qué habrán hecho, pero ¿qué locura es eso, hermano? Estos mismos que critican la disciplina, cuando el pasaje de la Tesalonicenses dice que sea regañado y reprendido delante de todos para que aprendan a temer a Dios. O sea, cuando se corrige públicamente, dice la Biblia, no sé, que la iglesia aprende a temer a Dios. Al mismo tiempo, el mismo testimonio me dice que el temor a Dios es el principio de toda sabiduría. No sé, yo no sé qué Biblia leen estos herejes. Pero lo que sí te puedo decir hoy, con base en la prédica de hoy, es que como aman su pecado, se resisten a la verdad de Dios. Aquí no se trata de Biblia, se trata de un corazón que se niega a doblegarse ante Cristo. Usando a Cristo, es bien raro, pero eso nos habla con más razón de lo loco que está la humanidad, de lo loca que está la humanidad, que hablando de Cristo, desprecio ese mismo Cristo que digo seguir. Solo un hombre inconverso, y hablo de hombre y mujer, no solo de hombre, de la humanidad, dañada, afectada por el pecado y que ama su pecado en vez de desecharlo, puede llegar a tales incongruencias. Por eso te digo, porque esto no es un mensaje para ellos, este mensaje es para ti.
Oíste, no es para ti, es para los que están aquí. Por eso yo te digo, ¿por qué te pongo este ejemplo y por qué te digo esto? Porque examínate, hermano. Examínate qué clase de creyente eres, de los que aman su pecado, porque ya viste que vas a terminar endurecido. O eres de los que dicen, estamos luchando, es verdad, peco, pero yo soy de Cristo. Y el pecado es pecado y le llamamos pecado y se tiene que confrontar. Y si estoy en Cristo debe producir arrepentimiento. Porque yo no voy a ser como Herodes, porque Cristo a mí me libertó. Y yo como estoy en Cristo no voy a ser identificado con Herodes, porque soy nueva criatura. ¿Me está entendiendo, hermano? Examina tu fe, por favor. Yo te pido que examines tu fe. Mis reprensiones no son para avergonzarte. Mis reprensiones son advertencias de Dios para que peles el ojo, para que te pongas vivo, para que examines tu fe, para que digas, Señor, como vimos en una diapositiva ahorita, gracias porque me corriges. Gracias porque me corriges. ¿Sabes? Allá, yo la vez pasada estaba viendo una entrevista de los presos ahí en Salvador, con Bukele. Tienen que ver a esa gente. Ahí son avergonzados a tal nivel, hermano, que hasta los sacan en las cámaras y le dicen, este fue por esto, esto y esto y esto, y sale su nombre, cuántos años de prisión y los crímenes. Ahí, Bukele no tiene consideración de que cuida la dignidad del hombre. Tú eres un criminal y se te expone como criminal. Y tú sabes lo triste, que cuando que nos hace falta instruirnos mucho, hermano, nos hace falta, yo ya que quiero llorar ahorita ya, imagínate, así como Jaden quiero llorar, porque nos hace falta tanto instruirnos, nosotros estamos demasiado ignorantes. Pero sabes que entrevistaron a un par de esos presos y decían, enseñando su cara, sí, yo sé que todo esto yo me lo gané y me lo merezco. Y sé que voy a pasar mis días aquí por puros errores que he cometido. Y yo sé que no debo ser mirado, eso está por ahí en las redes, que no debo ser mirado con buenos ojos porque yo me busqué todo eso, yo reconozco que he sido eso. Pero ya es muy tarde para arrepentirme, decían ellos. Hablando socialmente, ojo, ante Dios, Dios los puede salvar. Pero hablando socialmente, el efecto que ya produjo en ellos, ya no hay marcha atrás. Dice, ya no sirve nada que yo me arrepienta. El daño está hecho y esto es lo que yo soy. Dicen ellos, hubiese querido ser otra cosa, pero no me educaron así. ¿Me estás entendiendo? Pero si esos presos tienen la dignidad de reconocer su pecado y decir, esto no es lo que debió ser, pero es lo que soy, y me educaron para hacer eso que soy, y hubiese querido no ser eso, y que hubiera recibido otra educación, pero no se me dio. Nosotros como cristianos andamos aparentando cosas que no somos, tenemos un problema con confesar el pecado, tenemos un problema con buscar ayuda por nuestro maldito orgullo, tenemos un problema con aceptar la corrección porque nuestra carne nos gana y nuestro ego nos dice, no me vas a regañar porque no eres mi papá, o tú no te tienes que meter en mi vida en esto y esto y esto porque eso es mío. ¿Y qué esperas? ¿Hacer como esos presos del infierno después? Decir, me lo merezco porque en verdad nunca escuché al Señor las reprensiones que me dio. ¿O vas a tomar acto? Y vas a actuar. Vas a proponerte hacer algo. Y dejar de lamentarte. Mire, yo había conocido esta historia de Herodes, pero yo no me había impactado nunca porque nunca la había estudiado a fondo hasta ahora que la prediqué, que la estoy predicando. Pero yo veo tanta enseñanza, hermanos, y para los caballeros, hermanos, ahí hay un montón de enseñanza. Ahí comentaremos luego en el grupo de los caballeros, pero como una mala cabeza, hermanos, va dañando todo. Y va trayendo una avalancha de pecado tras pecado, cada uno peor que el otro, cada uno peor que el otro. Y la salida está tan fácil, hermanos. Está tan fácil. La cruz de Cristo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuánto cuesta? Es gratis. Solo tienes que ir allí. ¿Qué debo hacer? Dejarte usar. Dejarte que el Espíritu te mueva. Ponerte en manos del Espíritu. Aquí estoy. Úsame. Muéveme. Cierro con esto. Cuando Pablo dice,
no se embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Está describiendo la comparación que el creyente debe tener en cuenta. Miren, usted ha visto al borracho. El borracho dice que se va a parar, pero no se puede parar, porque el alcohol no lo deja. Hace la magia y cae de nuevo, ¿cierto? Se sienta en la acera y se cae de espalda y se intenta, no puede. El alcohol lo domina, su cuerpo no responde a él. ¿Usted cree que Pablo hizo esa analogía por gusto? No se embriaguéis con vino, sino sed lleno del Espíritu. Si vemos eso, ¿qué quiere decir ser lleno del Espíritu? ¿Ah? El Espíritu toma el control, el Espíritu te domina, o sea, pero hermanos, cuando me enojo y lógicamente el Espíritu está tomando el control, yo estoy diciendo, quítate Espíritu, que esta me la manejo yo. Ven aquí, desgraciado. A eso es lo que se refiere Pablo cuando dice, no contristáis al Espíritu Santo, no entristezcáis al Espíritu Santo. Déjalo que te maneje, déjalo que te mueva. Pero tú le dices cada rato, ven acá Espíritu Santo, Pexicola. Dale, trata de guiarme. ¡Quítate! Ojo, esta es la promesa de Jesús. Bueno, no el Espíritu Santo. Santo, Dios mío, Padre. Porque... Pero este es el Espíritu Santo, digamos, representado aquí. La promesa que le dejó, ¿para qué? Para guiarnos, para ayudarnos, para sostenernos, para alentarnos. ¿Qué más lo dije? ¿Qué más lo dije? ¿Qué más lo dije? Consolarnos. ¿Qué más lo dije? Exhortarnos. ¿Qué más lo dije? Me convence de que Jesucristo es Salvador. Mira todo esto. Sin Él no soy convencido que Cristo es mi Salvador. ¡Wow! O sea, esto es un premio. Y tú haces así toda la semana. Quítate. Gracias, Lazo. Disculpa que te haya tratado un poco brusco, pero es peor lo que la gente le hace al Espíritu. ¿Se entiende, hermanos? Es difícil. Yo que lo estoy predicando te digo que es difícil. Por eso necesitas ser llenos. Porque no es fácil. Necesitas llenarte. No te basta un poquito. Porque un poquito sigues mandando tú. ¿Y cómo te llenas? Ya eso es otro tema. Porque no es la prédica de hoy. Solo quise tocarte un puntito para que lo pongas en práctica. Si no quieres que tu pecado te domine, deja que el Espíritu te domine. Pero te digo algo, hermano. Uno de los dos va a dominarte. Tú no eres una persona neutra. Tú no estás así como un robot deshabitado. O sea, tú te estás moviendo diariamente bajo la influencia o del mal o del bien. Pero nadie está neutro, hermano. Nadie está neutro. Así que cierro con eso, hermanos. Te pido que reflexiones. Y esto da mucho que hablar. De verdad que da mucho que hablar. Por eso me he tomado tanto tiempo. Reflexiónanos en la semana. Comparte en la semana. Edifícanos en la semana. Pero esto es una cosa que debes tomar en cuenta. Porque Jesucristo te hizo libre de tu prisión del pecado. Pero tú sigues metiéndote a esa celda solito cada semana. Bien locos somos, ¿verdad? Oremos, Señor. Señor, te pido que nos ayudes. No te pedimos que no nos hagas ser como Herodes porque caeremos en moralismo. Más bien te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo para que siempre la verdad sea amada por nosotros. Que seamos llenos de tu Espíritu Santo para que el pecado no sea atractivo, aunque suele tentarnos y caeremos muchas veces. Una cosa es caer porque estamos en esta carne y otra cosa es deleitarnos. Alguien dijo por allí, que una cosa es embarrarse de lodo y otra cosa es disfrutar bañándose en el lodo. Nos embarramos del pecado, pecamos porque estamos en esta carne luchando, pero otra cosa muy diferente es deleitarnos en él. Ayúdanos que nuestra inclinación sea tu palabra, tu corazón, tu espíritu, tus deseos, tu voluntad.
que esa parte de la oración, que sea tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo, sea una cosa de nosotros de día a día. Sabemos que tu voluntad no se va a hacer en la tierra si no empieza por cada uno de nosotros haciendo tu voluntad. Y así luego será una gran tierra haciendo tu voluntad. Pero no podemos desear que tu voluntad se haga si nosotros no empezamos a andar en tu voluntad. Sería incoherente una oración así. Así que ayúdanos, Señor, a poder mirar a la cruz y ver cuánta sangre se derramó allí por mis pecados y sumergirme allí, sumergirme en el río del arrepentimiento. Allí nadar y nadar hasta recibir perdón cada día para cada una de mis faltas, Señor. Ayúdame, Señor, a ser un alma penitente, que sienta el problema del pecado, que sienta cuando el pecado afecta relaciones, que sienta cuando el pecado afecta vidas, que sienta, Señor, que el pecado nos pone el corazón duro y un corazón duro se aleja de ti al punto de pasar del amor al odio. Yo no quiero eso, Señor. Yo quiero seguirte siempre, servirte, ser un discípulo tuyo. Sé que dolerá, sé que seré confrontado, sé que la confrontación no es una cosa agradable al principio. Pero líbrame, Señor, de que yo me envanezca y ame más mi pecado que el arrepentimiento. Sigue dándome ese odio por el pecado. Sigue dándome esa inclinación a Cristo que es producida por el Espíritu Santo y que yo pueda tener el gozo del Espíritu Santo en mí. Señor, ayúdanos y líbranos, Señor, de caer en la manipulación de la presión de grupo. Fortalécenos para no ceder ante lo que el mundo aplaude. Ayúdame a no ceder ante los caprichos del mundo sin ti. Y ayúdanos, Señor, a poder tener la valentía, no solo que tuvo Juan, sino que tuviste tú, de llamar a las cosas por su nombre, sin importar lo que pase, sabiendo que es mejor agradar a Dios que a los hombres. Fortalece tu iglesia en este aspecto, Señor. Sabemos que necesitamos mucho de tu ayuda en cuanto a tratar el asunto de la confrontación y el pecado. Quita esos complejos que cuando hay confrontación lo que sale es el dolor, lo que sale es la victimización, el ego. Lo que sale es el yo, el yo, el yo. Y como cantamos hoy, que menguemos cada día más para que tú seas el que crezcas en nosotros. Y solo así, Señor, andaremos en vida nueva, guiados por tu Espíritu y garantizándonos la herencia con nuestro Padre y con nuestro Salvador Jesucristo. En el nombre bendito de Jesús. Amén.